saludo cordial a todas las personas que en este momento están presentes en el webinar y a las que están escuchando la grabación. Hoy tenemos algo apasionante, interesante, sencillo pero directo y que creo que les va a agregar valor a los psicólogos y a las personas que están interesadas en conocer cómo es que funciona la personalidad de un delincuente. Esto es interesante en la medida en que no parte de mis opiniones ni de mi pensamiento, sino de investigaciones reales que hemos hecho alrededor de este tema de la delincuencia, comparando personas delincuentes que están en un programa de rehabilitación con personas que han sido escogidas por un modelo de alta ética. Y de ese análisis he hecho un análisis estadístico para encontrar cuáles son las 5 características de personalidad claves que juntas generan la personalidad de un delincuente. Es decir, no es que muchas personas tengan esas características, pero es muy interesante que los delincuentes tienen problemas de salud mental, es decir, hay un desajuste. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes tengan claro es que la personalidad delincuente está desajustada psicológicamente. Lo primero que nosotros encontramos es que no es una personalidad normal. Hay 5 claves, las 5 claves más importantes. Ya les voy a mostrar ahí en general un patrón muy distinto, pero hay 5 datos que son en los que nos vamos a enfocar hoy. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que yo quiero compartir. Y por eso, pues, podemos empezar a armar en nuestra mente y a conocer cómo es que funciona la mente de un delincuente y por qué es un problema tan complicado, dado que tiene raíces muy ancestrales en el desarrollo del individuo. En otras palabras, las heridas emocionales que recibimos desde el vientre materno están determinando que aparezcan estas 5 características de personalidad que luego a lo largo de la vida van a desarrollarse, dependiendo lógicamente del núcleo social, dependiendo de otras cosas. Entonces, aquí yo no quiero hablar de las características psicosociales de una población, sino de las características de personalidad. Ese es nuestro trabajo. Conocer las características de personalidad y poder de alguna manera, partiendo de estas características, entonces hacer lo que los psicólogos llamamos un perfil. En otras palabras, ¿cuál sería ese perfil? Entonces, esta es la investigación, aquí está el resumen de las características de personalidad del delincuente. Y esto para mí es importante compartirlo porque pues viene de la realidad. ¿Qué hicimos? Aplicamos el cuestionario de personalidad 16PF a un grupo de delincuentes y lo aplicamos a un grupo de personas escogidas en una tanda de jurados por su alta ética y alta productividad. E hicimos un estudio comparativo entre la personalidad del delincuente y una personalidad altamente productiva. Y encontramos diferencias que están en esa gráfica, en las barras azules que ustedes observan ahí, encontramos unas diferencias y de esas diferencias el Pareto, es decir, el 80% del problema está resumido en las 5 primeras características que ustedes ven en la gráfica. Baja normatividad, baja inteligencia, ansiedad, dolor psicológico e inestabilidad emocional. Ahí están las demás: timidez, miedo social, baja afectividad, baja autoimagen, autosuficiencia, criticismo, suspicacia, baja diplomacia, sumisión, sensibilidad emocional, soñador y aventurado. Pero hoy, como buen investigador, quiero enfocarme en aquellas 5 características que más explican la varianza. Es decir, las 5 primeras características me van a dar a mí la mayor cantidad de información para poder definir cuál es la personalidad del delincuente. Por eso la conferencia habla de 5 claves, es decir, son 5 datos fundamentales porque en el análisis estadístico esos 5 datos son los que más
peso generan, es decir, los que más responden por el perfil de personalidad del delincuente. Si me enfoco en los últimos 5, no voy a conseguir gran cosa, pero si me enfoco en los primeros 5, puedo hacer una definición bastante interesante y generar un perfil de tipo delincuencial, es decir, cuáles serían esas características y por qué esas características son importantes. No solamente es cuáles son, sino qué sentido tienen esas características para que uno llegue a ser delincuente. Juntas generan un modelo específico que se ha encontrado en muchos delincuentes. Puede que haya otros que tengan 4 características, habrá unos que son muy inteligentes, pero esta es la investigación por la que yo puedo responder, es decir, estos son los datos que yo he conseguido gracias a este estudio. Y por eso, pues estamos aquí para poderlos compartir. Baja normatividad, baja inteligencia, ansiedad, dolor psicológico e inestabilidad emocional. Entonces voy a explicar detalladamente estas características para que ustedes puedan tener el panorama de qué es lo que mueve a un delincuente y ustedes puedan comprender también por qué el problema de la delincuencia es tan profundo. No es un problema de que yo iba pasando por una calle y un día dije, oh, quiero ser asesino, quiero ser delincuente y me transformé. No es así. Hay unas específicas características que generan ese perfil delincuencial y por tanto, desde el punto de vista de la psicología forense, de la psicología criminal o de la selección de personal, yo tengo que comprender esto para poder, 1, buscar ese perfil o evitar ese perfil y 2, poder pensar, y esto ya se sale del alcance de la conferencia, pero sí quisiera hablar algún día de eso, sobre cómo hacemos un modelo terapéutico para sanar esas heridas, ese problema, ese perfil, cómo pudiéramos enderezar ese perfil. Eso indudablemente que es un trabajo fuerte, duro, para psicólogos a los que les interese la parte clínica. Hoy, dijéramos, esto está muy orientado a conocer, a entender cuál es el perfil. Entonces, la primera característica que dice nuestra investigación es baja normatividad. Quiere decir que el delincuente es despreocupado de cumplir la ley y cumplir las normas. Esa es la primera característica. El delincuente no es capaz de entender la necesidad de la ley, de las normas, de la responsabilidad. Es descuidado de sus obligaciones, es una persona podría llegar a cometer delitos por su abandono de las normas y quien busca por encima de todo su propia satisfacción. Es decir, entre gratificarse o cumplir una norma, el delincuente escoge gratificarse. En el test Valanti, que yo elaboré ya hace varios años, algunos de ustedes lo conocen, hicimos una investigación parecida comparando delincuentes con personas honestas y encontramos alta paz y baja rectitud en los delincuentes. Es decir, los delincuentes están interesados en su descanso, su satisfacción, en estar bien. De ahí lo que llamamos el estilo de vida del traqueto, del mafioso, que es aquella persona que busca llenarse de comodidades, de lujos, de aire acondicionado, de masajes, de descanso, de relax. Y esa es la prioridad del delincuente. Y por otro lado, cumplir la ley y ser recto es su última prioridad. O sea, en la escala de valores, el valor paz está de primeras y el valor rectitud en el Valanti está de últimas. Eso coincide con este hallazgo. De manera que la primera cosa que encontramos es que no les interesa la ley. Y si ustedes tienen hijos, pues enséñenles el valor de cumplir la ley, de ser respetuosos, de ser responsables y de interesarse por hacer lo correcto desde la convicción personal. No desde la conveniencia, yo hago lo correcto para que no me encarcelen, esa no es una buena razón, sino desde la comprensión de la necesidad de un valor universal que se llama la ley, desde la estructura. Esta primera característica, por tanto, nos muestra que el delincuente
escoge no cumplir la ley. No es que accidentalmente él se equivoque y meta la pata. Es que desde la estructura de personalidad, como dice Olga Patricia, él no está interesado en cumplir la ley. A él le parece eso aburrido, cansón, molesto, complicado, ridículo, etc. Una característica entonces que la sociedad empieza a compartir a nivel colectivo es la degeneración del cumplimiento de la ley. Y eso lleva a que haya en la población un perfil delincuencial. Y por eso tenemos en ciudades grandes como mi ciudad, tristemente Bogotá es una ciudad donde uno observa fácilmente que en todos los niveles se incumple la ley. Desde el nivel más pequeño de la persona que arroja un papel a la calle, el que pasa una luz en rojo en la calle, hasta las altas personalidades que se roban miles de millones con toda tranquilidad. Personas que escogen estar en un cargo público para poder aprovecharse del dinero de los demás. Continuamos entonces en este modelo de características y Ninfa dice también que son hijos de padres delincuentes. Correcto, este es un aporte, muchas gracias. Nuestro interés aquí pues es poder conocer cómo funciona esta mente. Entonces ya tenemos una característica crítica. Al delincuente no le interesa cumplir la ley. Él tranquilamente puede evadir. No quiero entonces decir que sea algo accidental. Lo más importante de este primer punto es que esa baja capacidad de las normas es estructural en su forma de pensar. Rechazan el cumplimiento de la ley. Buscan su propia satisfacción, correcto. Esa es la primera característica que nos da el estudio, la más fuerte. De manera que lo primero que encontramos es eso. ¿Cómo influyen los padres? La falta, dice Constanza, Sandra Xiomara dice la falta de enseñanzas de normas desde la niñez, lo mismo dice Gisela. Es decir que parte del proceso de crianza requiere varias cosas. Una estabilidad emocional en el hogar, un padre y una madre que equilibren, el padre con su autoridad, con su amor masculino y la mamá con su afecto y su protección y su amor femenino. Eso hace que yo pueda asumir la ley como algo valioso, el tener un padre y una madre. Cuando ese sentido de autoridad que implica la figura masculina se pierde, entonces es posible que venga una sobreprotección o un demasiado afecto de la mamá y una indulgencia con el hijo. Cuando una mamá, vamos a poner un caso terriblemente doloroso pero muy común, cuando una mamá intenta abortar al hijo, rechaza al hijo en el vientre, luego va a estar manejada por un sentimiento de culpa que le va a llevar a ser indulgente con el hijo, a aceptarle todo, a permitirle todo. Y ese niño, movido por la sobreprotección que da la culpa por haber intentado abortarlo o haberlo rechazado, se le permite absolutamente todo. Sin embargo, dice Rafael que él conoce dos padres delincuentes, que sus hijos son grandes seres humanos. Muy bien, seguramente les dieron afecto, ¿no es cierto? A los papás no les dieron, pero a los hijos sí les dieron. Paula Andrea nos dice que la norma con amor. También habla Constanza de la falta de afecto, correcto, es muy importante. O los hijos que son criados por otros, es decir, cuando hay una herida terrible de abandono, entonces el niño es criado por abuelos indulgentes que le dan todo. Ese es un punto importante. Y el segundo punto, otra característica clave, es la baja inteligencia. No quiere decir que no haya ladrones con alta inteligencia, pero el 99% de los delincuentes tienen bajo nivel intelectual.
Luis Carlos dice, lo que pasa con la madre que quiso abortar nunca logra aceptar a su hijo lo que llamamos sentimientos viscerales. Correcto, es decir, toda la vida habrá un rechazo que se puede expresar como indulgencia y como un bajo sentido de la exigencia, ¿no? La inteligencia tiene muchísimo que ver con el razonamiento moral y por tanto con el comportamiento delincuencial. El comportamiento delincuencial implica tener la capacidad de análisis muy baja. Es decir, el delincuente no puede analizar correctamente un curso de acción y mirar a través de la inteligencia las consecuencias de su acción. Entonces este es un punto importante que nosotros tenemos que ver y es la inteligencia nos ayuda a tomar decisiones basadas en el análisis y nos ayuda a tomar decisiones de tipo moral. Cuando yo estoy ante un dilema, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, una madre que se ve presionada a abortar y se ve ante la pregunta de ¿aborto o no aborto? La capacidad de analizar las consecuencias de eliminar una vida podría no darse partiendo de la baja inteligencia. Es decir, una madre con una muy baja inteligencia podría pensar que el aborto es una solución, entre comillas, al problema de un embarazo no deseado. Sin embargo, cuando hacemos el seguimiento de esa persona, nos damos cuenta de que ella descubre tarde, tristemente tarde, que después de abortar hay unos dolores, hay una enfermedad mental que se llama el síndrome posaborto, que es terrible y que la va a acompañar durante prácticamente toda su vida. Y que el vacío y el dolor de haber eliminado a su hijo la va a acompañar. Entonces la incapacidad de analizar esas consecuencias de su acto están basadas en la baja inteligencia. Sin embargo, Juan Carlos nos dice, y esto es muy cierto, que hay personas con mucha inteligencia, como ciertos políticos degenerados y corruptos, que son muy inteligentes. Indudablemente, aquí en Bogotá tenemos unos ejemplos tristemente célebres de personas que nacieron en cuna de oro, fueron a los mejores colegios de Bogotá y luego se fueron a la mejor universidad del mundo que quisieron escoger, allá estudiaron, se graduaron con honores y llegaron aquí, una vez que estudiaron bien, a hacer una empresa delincuencial. Ninfa ya va a un punto crítico, que es la carencia de amor. Ellos están llenos de dolor, buscando aliviar su dolor emocional a través del robo. De manera que Gilberto dice que hay jefes de delincuentes que son muy inteligentes. Bien, no es suficiente con tener baja inteligencia. Podría haber delincuentes también muy inteligentes. Sin embargo, a lo que yo me quiero referir es a la mayoría de los delincuentes, no a las estrellas de la delincuencia, que pueden ser muy inteligentes, sino a la mayoría de los delincuentes, los que nos encontramos para hacer un perfil. En otras palabras, yo podría hacer un perfil de delincuentes de cuello blanco. Estos que estamos analizando hoy no son delincuentes de cuello blanco. De manera que la baja inteligencia podría ser suplida para el perfil delincuencial en ciertas personas por un gran conflicto emocional que borra la capacidad intelectual. Rafa nos dice un alto grado de sumisión generado por alta represión en la niñez. Entonces estamos hablando acá, y Luis Carlos nos lo está confirmando, de un delincuente de bajo estrato social que está acompañado de baja inteligencia. Pero si ustedes tienen acceso a una población de delincuentes de cuello blanco, podríamos hacer una investigación para ver cómo está funcionando su inteligencia. En este momento, los datos que yo tengo me permiten decir que la inteligencia es importante en la mayoría de los delincuentes, la baja inteligencia. Y eso no quiere decir que no existan delincuentes inteligentes, pero la incapacidad de prever el resultado de sus acciones a largo plazo, a mí me cuestiona la inteligencia. Entonces yo diría, ¿cómo puede ser que una persona con todas las oportunidades, con todo el dinero del mundo, todavía quiera seguir robando? Tiene que haber una explicación desde la inteligencia emocional. Entonces son los otros 4 factores.
Ana María dice, la falta de oportunidades genera resentimiento, rabia y esa desigualdad genera mucha delincuencia. Ana María, no es cierto. Yo conozco mucha gente con falta de oportunidades, llena de incapacidad física, económica y educativa, y que no son delincuentes, ¿correcto? Y tengo aquí en mi propia casa la señora que nos ayuda con el aseo, es de un estrato muy bajo y es una persona supremamente honesta y es una persona que hace un trabajo humilde, con sencillez, con, digámoslo así, con valentía, ¿no es cierto? Es madre de 3 hijos, una madre soltera, y es una mujer que trabaja con una gran responsabilidad y gran amor. Entonces, aunque ella nació en uno de los barrios más duros y difíciles de Bogotá, aunque ella vive en un barrio donde hay ladrones y desde niña está viendo todo eso, ella decidió ser una trabajadora honesta. De manera que hay algo en el modelo de maltrato en la edad infantil que nos muestra este problema, ¿no es cierto? Darly dice que ella hizo su tesis precisamente sobre ese tema, con mujeres homicidas. Excelente, Darly, si me puedes compartir eso. Muy bien, pero aquí estamos hablando de lo siguiente, mis queridos amigos. Una investigación donde aparece la baja inteligencia como uno de los factores claves en delincuentes de bajo nivel social. Otro día, ustedes, si pueden conseguir los datos de delincuentes de alto nivel, podríamos hacer la investigación. Por el momento, tenemos aquí un problema de baja inteligencia como responsable de la incapacidad de tomar decisiones aceptadas. María del Pilar dice que ella es poligrafista y que ve esto a diario. Y la sobreprotección, habla Gilberto, que lleva a que los muchachos se vuelvan delincuentes, ¿no es cierto? Muy bien, para variar vamos a pasar a otro modelo, otro de los factores claves que se llama ansiedad. Los delincuentes tienen una gran tensión situacional. ¿Eso qué quiere decir? Se estresan, sienten miedo, sienten ansiedad ante la mayoría de situaciones de la vida. Y uno diría, pero si sienten tanto miedo, ¿cómo hacen para robar? Bueno, hay muchas cosas. Yo he visto delincuentes actuando bajo efectos del alcohol, a unos que estaban cometiendo un atraco en un bus y llevaban botellas de alcohol y las consumían o de droga. Esto para poder manejar esa ansiedad. Pero la ansiedad, la inseguridad, el estrés los lleva a cometer esos errores por miedo o por presión o para aliviar la ansiedad. El acto delictivo es un acto aventurado que genera adrenalina y podría aliviar la ansiedad. Entonces, eso es muy importante en el siguiente modelo, ¿no? Darly dice que son personas muy inseguras y se deben medicar para cometer algunos delitos. Dioselina dice que los chicos menores infractores en su mayoría dicen que se drogan. Correcto, porque existe la ansiedad. O sea, nadie se droga porque está muy tranquilo y feliz. ¿Ah? Si yo estoy aquí tranquilo y feliz hablando con ustedes y me siento muy contento de estar aquí hablando, no necesito drogarme. Si tengo una vida feliz, una vida interior, tengo paz en mi corazón, no necesito drogarme. La droga es cuando tengo una alta ansiedad o un alto dolor psicológico, que es otra característica que vamos a ver ahora. Esta ansiedad bloquea la capacidad intelectual. Aquí tenemos algo interesante. Lina hace una pregunta bastante interesante. Aquí lo que dice Lina, ella dice, ¿qué pasa con los psicópatas a los cuales les produce placer delinquir? Miren, amigos, yo tengo un gran monto de dolor y el acto delictivo me alivia el dolor. Eso se llama placer, ¿correcto? Cuando tú tienes un monto de dolor inmenso y cometes un delito y ese acto te genera emoción, la emoción de lo prohibido, de lo desconocido, alivia el dolor. Eso es muy importante para lo que tenemos que entender. Bien, y pues sabemos que la droga está destinada a disminuir el dolor psicológico, en parte a disminuir la ansiedad. Entonces la ansiedad es la tensión y el miedo ante una característica específica.
Eso es muy interesante de entender. No es una ansiedad ante nada, eso ya vendrá más adelante, que es el dolor psicológico. Esta ansiedad es del estrés, la tensión ante una situación. Ahí les coloqué la foto de una niña tensionada por un objeto específico, que puede llamarse comida, ¿no es cierto? Y la vemos con un tenedor y un cuchillo en la mano y con una actitud de terror frente a algo específico. Ese es un buen reflejo de un caso de ansiedad. Y esa ansiedad específica, motivada por una situación desencadenada, más bien por una situación externa, nos ayuda a comprender el modelo de este dolor de los delincuentes. De manera que ya tenemos 3 características hasta el momento, que son la baja normatividad, la baja inteligencia y la alta tensión emocional. Eso junto empieza a formar como ese caldo de un modelo de personalidad que termina en la delincuencia. Este factor de ansiedad entonces es estrés. Pilar dice, ¿por qué incidiría en el acto como tal? Porque el acto delincuencial alivia el dolor, alivia la ansiedad. No sé si ustedes algún día que han estado con mucha rabia, mucho dolor o mucha tristeza, cogen una pera de boxeo y empiezan a darle patadas y golpes, no sé, en algún momento de la vida eso nos habrá pasado a algunos, y ese acto alivia la ansiedad. Bueno, muy bien, robar también alivia la ansiedad. Esa emoción de lo prohibido, esa emoción de estar repartiéndose el botín, de estar encañonando a alguien, alivia en estos individuos la ansiedad. La cleptomanía también alivia la ansiedad. Todos los comportamientos desadaptativos son respuestas de disminución del dolor. Vivimos buscando evitar el dolor. Esta es otra característica, la característica número 3 de los delincuentes. Y nos ayuda a poder darnos cuenta que hay algo que está funcionando mal en ellos. Y luego viene otra característica importante que significativamente aparece en otro tipo de delincuentes, que es el dolor psicológico. Es diferente a la ansiedad, es otra cosa distinta. El dolor psicológico es la culpa que viene desde dentro. ¿Una persona que se cuerte bien puede convertirse en delincuente? No. Una persona que no tenga estas características es muy difícil que se convierta en delincuente. Tendría que haber unas circunstancias externas extraordinariamente difíciles, complicadas, pero la persona, en mi modo de ver, entra a la vida delincuencial desde su dolor psicológico, su ansiedad, su baja capacidad de las normas y su baja inteligencia. Entonces, este modelo de dolor psicológico nos muestra a una persona llena de culpa, amargada, insegura, que explota fácilmente ante cualquier situación buena o mala, un miedo difuso ante todo y ante nada, una persona agobiada, llena de dolor, pero no es un dolor que viene de afuera. Mientras que en la ansiedad que veíamos antes, el dolor viene de afuera, en el dolor psicológico viene de adentro. No hay nada que lo desencadene. Es una rabia interior que yo siento, que me acompaña todo el día y que alivio a través de alguna situación, a través del consumo, a través de la promiscuidad, a través de los orgasmos de la masturbación, a través del delito, a través de la agresión. Muy bien, esta característica que se llama dolor psicológico es crítica porque viene de maltratos muy primitivos en la infancia. Hoy la investigación a través de escáneres y tomografías sobre el embrión y el feto permite decir que hay un maltrato en la etapa del embarazo que tiene que ver con la aparición del dolor psicológico, es decir, todo el sufrimiento de la mamá, todo el dolor terrible que sufre el niño, maltratado, abandonado, intentado de abortar, este tipo de cosas, se produce en la emocionalidad de la mamá y es transmitida al mismo embrión y al feto.
Si están interesados en información sobre el psiquismo fetal, sobre todas las investigaciones del psiquismo fetal, pueden buscar a un autor que se llama Hanob y el libro se llama Primal Healing. Y también pueden buscar los libros del doctor Thomas Verny, como La vida secreta del niño que va a nacer. Eso sí está en español, los de Thomas Verny están en español, se consiguen en las diferentes librerías, y Hanob sí se consigue en inglés, Primal Healing. La depresión es un factor de riesgo por el perfil delincuencial. Claro, porque si tú estás deprimido, agobiado, triste y lleno de dolor, el acto delincuencial alivia ese dolor. Ese es el modelo de la teoría del alivio del dolor. Tengo investigaciones de homicidas con arma de fuego. Entonces, estas personas son delincuentes, no necesariamente psicópatas, son delincuentes. Y tienen esas 4 características determinantes. Muy bien. Dolor psicológico, entonces, es algo profundo, primitivo en la personalidad, es decir, se forma desde bien atrás en la personalidad. Bueno, y la última característica de los 5 es la inestabilidad emocional. Ya hemos visto entonces 4 características, voy a hacer un resumen. La primera característica es baja normatividad para un delincuente. La segunda característica para los delincuentes evaluados en mi estudio es baja inteligencia. La tercera característica es ansiedad, la cuarta característica es dolor psicológico y la quinta, que es la que estamos viendo en este momento, es la inestabilidad emocional. La persona inestable emocionalmente es débil de carácter, es lo que nosotros llamamos como débil de carácter. En otras palabras, fácilmente se irrita, culpa a los demás por sus errores, tiene sentimientos de minusvalía que a veces pueden disfrazarse de complejo de superioridad y se enreda fácilmente en peleitas. Es una persona así agresiva, que no acepta sus errores. Tal vez todos hemos conocido algún amigo alcohólico que le decimos que él es alcohólico y nos insulta, nos maltrata. Esa es parte de la inestabilidad emocional. Y las características de su proceso de resolución de problemas están aquí. 4 características de la personalidad inestable emocionalmente. Primer punto, no reconoce el problema. Estas personas no aceptan que tienen un problema. Ustedes pueden decir, mira, tú tienes un problema con la bebida, tú eres un ladrón. No, yo no soy ladrón. Los que ejercen la violencia de género, por ejemplo, pueden ser, ¿no?, el macho, la agresora, la insultante, esos perfiles de violencia. No solo la violencia de género, ¿no? Cualquier tipo de violencia. Son personas incapaces de reconocer sus errores y que tienen 4 grandes bloqueos en el modelo como se enfrentan al mundo, a la realidad. 1, no aceptan el problema. La primera característica es una persona que no acepta el problema. En otras palabras, no se da cuenta que tiene el problema. Si vamos a visitar a algún preso en la cárcel, le vamos a hacer una pregunta alguna vez que es, ¿usted es culpable? Y todos dirán que no. Esto no es porque quieran hacerse los santos, es porque no son capaces psicológicamente de aceptar su responsabilidad. En los casos de violencia familiar, cuando el agresor es el hombre y no acepta que es maltratador, correcto. Cuando un hombre golpea a los que más ama, a su mujer y a sus hijos, y además evade la aceptación de la realidad. Él dice, no, no es cierto, yo no tengo problemas, la del problema es mi mujer que se queja porque yo cualquier cosita que le haga ya le parece que es un golpe y cosas así, ¿no? Entonces ellos buscan racionalizar la realidad, no reconocer nunca que son responsables. Aquí tenemos un exalcalde tristemente célebre preso, que se le ha probado que robó y recontrarrobó, y él sigue diciendo con un cinismo
digno de un enfermo mental, que él nunca robó, que él es inocente. Y él dice y grita que él es inocente, que él es inocente, que él es inocente. Y las pruebas objetivas aparecen, él las ve, pero él las desmiente, es decir, la incapacidad psicológica de aceptar la realidad. No sé, tal vez hay mucho dolor, ¿no? Y ante ese dolor, ellos niegan y culpan a otros. Eso es típico de esta personalidad inestable emocionalmente, correcto. Son estrategias de personas enfermas mentales que se adueñan del poder y aprovechan el poder, no usan el poder para servir, sino que se sirven de él. Entonces, estas 4 características nos cierran a la quinta clave para conocer la personalidad delincuencial. En otras palabras, la conclusión es: existen problemas típicos de salud mental, indicadores en un perfil de personalidad para poder conocer el perfil delincuencial. Vamos a hacer entonces un breve resumen, las 5 características que están aquí en el esquema del estudio del perfil de personalidad de delincuentes. Aquí están en orden. Hay 16 características que los separan, pero las 5 primeras son las que tienen más peso. 1, baja normatividad, son personas despreocupadas. 2, baja inteligencia, son personas con una dificultad para razonar. No quiere decir que no haya delincuentes inteligentes. 3, ansiedad como estrés, como temor, como miedos. 4, dolor psicológico, que es un dolor profundo que no está motivado desde afuera. Y 5, inestabilidad emocional, que es la incapacidad de estructurar una respuesta adaptativa a la realidad. Estas 5 características nos muestran el perfil del delincuente. Y pues solo me queda darle las gracias. Feliz noche, que estén muy bien.